Muchas gracias, Sonsoles. Uno es aprendiz de mucho y conocedor de prácticamente nada, pero bueno, este es un tema muy interesante, muy en boga y bueno, pues tengo mucho gusto de compartir con todos vosotros algunas reflexiones que me llevan de la observación, ¿no? sin querer generalizar, porque hay buenas prácticas, pero bueno, es lo que me voy encontrando, ¿no? en este camino y bueno, pues participar con vosotros, ¿no? Para los que no me conozcáis, soy Manuel y soy dentro de Más Business pues responsable de la parte de estudios e innovación. Me vais a permitir que desconecte la cámara para no interferir, que no se corte algunas veces, no me va bien la conexión y así me aseguro de que no se va a cortar en ningún momento. Vamos a compartir, por tanto, estas reflexiones sobre el concepto de impacto, sobre nuestra metodología LBG y sobre cómo utilizar el marco de los ODS en el tema de impacto, de análisis de impacto, ¿no? Lo voy a estructurar en torno a intentar reflexionar sobre estas 5 preguntas que veis aquí. La más ambiciosa, lógicamente, es la número 5, pero ir recorriendo este itinerario y dividido en 2 partes. Una primera parte donde va a ser más de exposición de ideas, de esas conclusiones y reflexiones que quiero compartir, y una segunda parte que irá más a una serie de casos prácticos preparados, algunos muy sencillos, otros un poquito más complicados, para que afloren algunos de los temas que deberíamos considerar en este ámbito y con nuestra metodología LBG. Y para introducir el tema, yo os presento aquí estos indicadores que provienen de la consulta que realizó el Pacto Mundial en relación con la Estrategia de Desarrollo Sostenible española en 2030. Seguramente los conocéis o los habéis visto. Son 3 indicadores, el primero de los cuales nos dice que el conocimiento de los ODS es de un 80% de los que contestaban, un 80% lo conocían y un 46% lo conocía en profundidad. Un 85%, más de un 85% dice que está llevando acciones en el ámbito de los ODS y un 88%, un 89%, por encima del 89%, dice que impacta de alguna forma en los ODS y el 45% que impacta de forma amplia, ¿no? Y a mí siempre me ha entrado la duda diciendo, ¿estos datos son reales? ¿Están reflejando una realidad o son en realidad un trampantojo? Una de las primeras cuestiones que surge o me surge es que si la tozuda realidad o la manera como lo estamos llevando nos está conduciendo a hablar de ODS y no a hablar de la Agenda 2030, cuando deberíamos estar hablando de la Agenda 2030 y no de los ODS. Por hacer un poquito de memoria, todos conocéis que los ODS pues, vieron la luz el 25 de septiembre del 2015, que se aprobaron, y entraron en vigor en 2016. Lo que la mayoría sabemos y nos han metido es que son 17 objetivos. Unos pocos menos, pero conocen que hay 169 metas y ya muchos menos que existen 232 indicadores. Son la continuación de los objetivos de desarrollo del milenio, que no tuvieran tan buena, digamos, práctica de marketing por parte de Naciones Unidas como los ha tenido los ODS. Y bueno, al final es un proyecto común global de todos los países del mundo y así se planteó, ¿no? Por eso que hablaba de la labor de marketing, esa excelente labor de marketing que ha hecho el Pacto Mundial, lo que la mayoría conocemos, lo que se nos queda en general, es que existen estas 17 etiquetas de colores y nos hemos quedado con esa, digamos, pequeña definición, no más de 5 palabras en la que más tiene, sobre lo que significa el ODS, ¿no? Y empezamos a trabajar con estas etiquetas y con esas 5 palabras en el mejor de los casos, ¿no? Si descendemos, aunque sea la descripción, ya si ponemos el ejemplo en el ODS 2, ya sabemos que Hambre Cero
tiene algo más, que es hambre, que es seguridad alimentaria, que es nutrición y que es agricultura sostenible. O sea, que es algo más que el hambre, el número 2, que quedarse solamente con hambre cero y con la etiqueta número 2 amarilla. Esto que nos ha llevado a trabajar así, solamente pensando en los ODS y pensando en esa pequeña descripción, que parece que todo el mundo estaba trabajando con los ODS, enfocados, con actividades, y llegó el primer examen, que ha sido en 2020, porque algunas de las metas de los ODS cumplían en el año 2020. Ha llegado el examen, Naciones Unidas ha dicho, señores, de esta manera no vamos a ningún sitio, no se están cumpliendo, no estamos en el camino de lo que habíamos propuesto como prioridades, hay que cambiar, hay que ser más ambiciosos, hay que atacar el tema de otra forma. Si miramos a nivel español, por hacer un pequeño foco, en este índice, pues vemos que estamos aquí abajo en la posición número 21 y con una nota sobre 100 de 67,8. Aquellos que hicierais la EGB como yo, pues sabéis que eso era un bien tirando a notable, pero un bien y no muy alta calificación, ¿no? Si enfocamos a lo que es el análisis de lo que es España, vemos enseguida, y todos sabemos lo que significa un código semafórico rojo, naranja, amarillo y verde, donde el rojo es que está muy pendiente en temas relevantes, el naranja es que estamos avanzando, pero son temas relevantes donde estamos todavía cerca del rojo, el amarillo un poco mejor y el verde es que estamos en camino, no hay ningún verde, podemos ver. Y lo que llama la atención es en las tendencias, ¿no? Cuando nos dicen los analistas, bueno, estas son las tendencias en cada uno de los ODS, y particularmente me llama la atención el número 8, que es el del empleo, que con el problema estructural que tiene España en relación con el desempleo, pues va y es el que tenemos mejor. Y está en verde y, digamos, en el camino. Sorprende, por lo menos a mí. Volviendo al tema de esos 3 indicadores, pues realmente, y con estos resultados y esta evaluación, que sería como una primera evaluación de impacto, pues estamos viendo que hay un desenfoque en lo que es la Agenda 2030 y las prioridades y cómo se ha interpretado lo que son los ODS, que tiene que ver, aquí estamos expresando mucho voluntarismo, quizá optimismo y la mayoría de los casos probablemente desconocimiento, ¿no?, de lo que es realmente la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? Como un marco que nos presenta, y es un marco para el análisis, si lo escogemos para análisis de impacto de nuestras acciones y nuestras actividades. Pues realmente es la aplicación de un procedimiento, de un proceso de gestión del impacto que es completo y muy interesante, porque parte de un análisis de contexto global a nivel mundial, donde se detectaron cuáles son aquellos temas sobre los cuales hay problemas a nivel global, y a partir de eso se hizo un análisis y se establecieron una serie de objetivos y una serie de prioridades para atacar esos digamos, problemáticas que se estaban detectando, ¿no?, a nivel global. De aquí han surgido los 17 objetivos y las 169 prioridades que se marcaba Naciones Unidas. Y eso lo plasmó en un documento de la Asamblea General de Naciones Unidas, que yo sinceramente preguntaría, no como ha hecho el Pacto Mundial, sino yo preguntaría, ¿cuántas han leído este documento? ¿Cuántos los han leído? ¿Y cuántos han profundizado y lo han estudiado? Lo que significa y lo que está ahí contenido. ¿Qué es el marco? ¿Qué es la Agenda 2030? Por poneros un enfoque en lo que es la declaración, y no voy a recorrer todos los puntos de la declaración, pero me detengo en algunos que son muy significativos. El primero de ellos es que es un acuerdo de jefes de Estado y de gobierno y de altos representantes. Son los que han firmado, son los que se han comprometido en relación con la humanidad, con el resto
los pueblos, ¿no? que se refiere en algún otro punto de la declaración. En el número 39 reconocen que se requiere esa alianza mundial y que será necesaria facilitar esa participación, ¿no? Aglutinando, como dice ahí, a gobiernos, sector privado, sociedad civil, sistema de Naciones Unidas, etcétera, que es un problema tan amplio que hay que involucrar a todas las partes, ¿no? En el número 41 dice que reconoce que cada país es el principal responsable de su desarrollo económico y social. Está poniendo el foco, que luego va a remarcar en otra declaración, que es el país el que es el responsable de estos temas. Y además recalca que la financiación pública será vital, con lo cual es un tema que tiene que estar muy bien orquestado a nivel gubernamental. Y a partir de esa orquestación gubernamental se pueden sumar los otros integrantes que se reconocen que son importantes, como es el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, filantrópicas, etcétera, pero que es el país. Es los gobiernos de los países los que tienen que instrumentar para que esto funcione. Lo decía la declaración en su momento, y lo dice, sigue diciendo, no lo han inventado. En el 52 pues vuelve a repetir que es tema de gobiernos, de Naciones Unidas, instituciones locales, etcétera. Y luego uno que es muy importante para mí, que se ha olvidado, que es el número 55, es el que habla que los objetivos de desarrollo sostenible y las metas son de carácter integrado e indivisible. No se puede hablar de objetivos sin hablar de metas. Por tanto, cualquier declaración ODS 3, no. ODS 3 y meta, si usted se alinea con este marco, con esta agenda, dígame usted el ODS y la meta. No me diga solamente el ODS. Y bueno, las metas y los ODS son aspiraciones a nivel mundial. Y vuelve a decir, y como os decía, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales. Entonces es un tema del que tienen que tirar los gobiernos, aunque se deben apoyar, lógicamente, en los otros grupos de interés, ¿no? Pero ahí es donde está. La conclusión es que los ODS son aspiraciones, son 17 aspiraciones que tenemos ahí a nivel global, y las prioridades de la agenda para ese año 2030 están en las metas. Por lo tanto, tratar el tema de la Agenda 2030 de los ODS sin tratar las metas es uno de los primeros factores por los cuales no funciona o no está funcionando. Y bueno, sabemos que por esa conceptualización más hacia las administraciones que hacia las empresas, que no todas las metas tienen un encaje en las organizaciones, en las empresas, organizaciones privadas, etcétera, ¿no? Son algunas de ellas que siempre pienso que las voy a contar, pero al final nunca las he contado. No sé de cuántas de esas 169, cuántas son aplicables a nivel de empresa, por ejemplo. En este punto, bueno, ya Naciones Unidas reconocía y decía desde el primer momento que es un tema a gestionar, que no podía ser un tema de business as usual, con lo cual yo cojo unas etiquetas de colores, etiqueto mi business as usual y adelante con ello. Entonces proponía una gestión de este tema para poder realmente conseguir resultados. Pero lo hacía desde una óptica actividad hacia impacto. Una óptica que decía, yo tengo mis actividades y voy a mirar qué impactos estoy ocasionando con mis actividades. Recientemente, no sé si lo conocéis, acaba de salir, Naciones Unidas acaba de cambiar el enfoque, y es un enfoque, no sé si probablemente alguna de vuestras organizaciones está participando o va a participar en este programa del SDG Ambition. Cambia el enfoque completamente porque va desde el impacto hacia la actividad. O sea, primero hay que fijarse en qué es lo que quiero conseguir, cuál es mi objetivo de impacto, y luego voy definiendo lo que necesito para alcanzar ese objetivo de impacto. Es mucho más racional el tema. Bueno, propone varias guías, son 3 en concreto, una que explica el programa y 2 que son de aplicación. No tengo tiempo para detenerme en ello, pero sí en el concepto que hay aquí detrás de las 2 capas para analizar o gestionar un impacto. La capa superior
que es la más estratégica, donde viene toda la parte de análisis del contexto, de cuál es mi estrategia, de cuál es el objetivo de impacto que yo me quiero proponer, que eso sería como el 1 y 2 que está aquí en este esquema. A partir de ahí, cuáles son las acciones que yo tengo que desarrollar para poder conseguir ese objetivo de impacto, y ahí entramos en la capa 2, donde están toda serie de actividades que en sí mismas pueden ser parte de la solución, pero no completa, o en algunos casos puede ser que la actividad sea completa para conseguir ese impacto que queremos, pero que cada una de ellas tendrá sus resultados, sus efectos y su parte de contribución total o parcial a ese objetivo que queremos conseguir. Y ahí hay otra serie de indicadores, ¿no?, que tenemos que establecer. Y luego la última parte que añade, pues todo esto lo hacemos para realizar un análisis, para luego hacer gestión, para poder aprender sobre el tema, para poder ajustarnos, para ajustar nuestros procesos, diseñar procesos clave, etc. Es toda una metodología y la verdad es que me ha sorprendido, estoy ahí todavía estudiándola, pero es muy interesante su aproximación, desde el impacto hacia lo que necesito para provocar o conseguir ese impacto. Entrando en ese punto que decíamos que es trabajar en el ámbito de, o alineados con, si acudimos a las metas, y por ejemplo en esta meta 3.3 que habla de la tuberculosis en general, alinearse con significa encontrar una meta y trabajar por la consecución de esa prioridad. En el caso de quien trabaja en el tema de tuberculosis, pues está alineado porque es una de las metas, una de las prioridades de la agenda. Trabajar en el ámbito del ODS 3, que es un principio universal, la salud, como no puede ser de otra manera, por ejemplo, trabajar con el cáncer, en el tema del cáncer, pues es trabajar en el ámbito de la salud, en el ámbito del 3, pero no alineado con ninguna meta, porque ninguna meta habla del tema del cáncer, por ejemplo, en este caso. Entonces, se puede trabajar en el ámbito de un objetivo, de un principio universal, como puede ser la salud, pero alineado con la Agenda 2030, pues hay que encontrar la meta a la que se quiere apoyar en concreto. Bien, aquí cuando ya vamos descendiendo al tema de cómo vamos a medir, en este punto, estamos en el punto de la capa 1 de los objetivos estratégicos, estamos estableciendo nuestro objetivo de impacto. Aquí lo único que quería poneros en relieve es cuáles son las 3 características que tenemos que tener en cuenta para poder considerar que un impacto, las 3 características de un impacto, que son las que marcan aquí abajo, que sea un cambio sistémico, duradero y significativo. Son las 3 características que deberían tener cuando nosotros estemos considerando ese objetivo de impacto, que es lo que queremos conseguir, ¿no? Que realmente sea un cambio, que estamos cambiando la situación, que es duradero, que no es una cosa que pasa, y el tema, perdona, voy a beber un poquito de agua, y que sea significativo. Otro tema que sé que son muchas ideas las que voy a proponer, no tengo mucho tiempo y quiero ir ligero, pero otro tema que hay que proponer cuando se está haciendo análisis de impacto es el tema del riesgo. El tema del riesgo que tiene, y aquí planteo hay algunas metodologías que plantean hasta 7 niveles de riesgo a la hora de considerar la evaluación del impacto, el análisis de impacto. Aquí recojo 2 de ellos. Uno de ellos es el efecto colateral, que yo sí puedo estar causando o originando un impacto positivo, pero a la vez estoy haciendo algo negativo. Con lo cual, en el balance, pues eso no es correcto, ¿no? Y otro tiene que ver con los grupos de interés. Cuando yo planeo una intervención y la hago, pero lo que resulta de ahí no es lo que necesitaba el grupo de interés o no es lo que aprecia el grupo de interés, en mi análisis de contexto, por eso hay que introducir también a los grupos de interés en esa capa 1 que yo os decía de establecer cómo voy a perseguir ese impacto, pues realmente no estás consiguiendo lo que se está proponiendo, ¿no?
Pasamos a otro bloque que es el tema de los indicadores. Vamos descendiendo en este proceso. Y los indicadores sí que sabemos que los indicadores pues, son cuantitativos, cualitativos, pueden ser monetarios. Ese tema es como nos planteamos el tema de los indicadores, pero en el marco de la Agenda 2030 hay que tener en cuenta y que están definidos los indicadores, los 232 indicadores con los cuales Naciones Unidas pretende evaluar o analizar en el año 2030 si se alcanzan o no esas prioridades. Con lo cual es razonable pensar que en nuestros análisis con respecto a cómo se está contribuyendo a esas metas o a esos ODS esté al menos el indicador de Naciones Unidas presente. Y de esos indicadores están en otro documento, que están detallados, listados. Aquí os pongo un ejemplo para el objetivo 12, el indicador y la meta 12.2, los indicadores 1 y 2. Está todo un listado, es otro de los documentos que yo preguntaría a los que dicen conocer los ODS si realmente conoce el documento y lo ha trabajado y ha visto qué indicadores está proponiendo Naciones Unidas, ¿no? Detrás de esos indicadores hay todo un desarrollo técnico de lo que significa el indicador, como hace GRI o como hace GDP o como hacen otros modelos, ¿no? Y que dice exactamente qué estamos queriendo medir con este indicador y que persigue medir Naciones Unidas con este indicador, ¿no? Por lo tanto, son indicadores a tener en cuenta. Luego, si recordáis, cuando hablaba de las declaraciones, estaba hablando de que los gobiernos de las naciones tienen que establecer sus planes, establecer sus indicadores, y el gobierno español pues, ha hecho su tarea, presentó un documento con sus indicadores, y en el Instituto Nacional de Estadística hay un apartado donde podemos ver esos indicadores, ¿no? Y cómo están evolucionando, con su dato base, su periodo base, su último dato, etc. Parece que en la lógica de la Agenda 2030, que el gobierno plantea sus metas y quiere que se suban pues el resto de los actores a conseguir esos objetivos y metas que se plantea, pues que en nuestro discurso como organizaciones hablemos de cómo estamos contribuyendo a esa meta que se ha planteado el gobierno. Digo el gobierno de España si las actuaciones son en España, o el gobierno que corresponda si las actuaciones son en otro lugar. Pero, es decir, estoy contribuyendo, que a veces puede ser un indicador como este, que es el 0,00001. Pero bueno, esa es mi participación o esa contribución de consumo de materiales, etcétera, ¿no? Yo os he puesto un ejemplo de de lo que tiene que ver pues, con esta meta y con estos indicadores de consumo, ¿no? Bien. Aquí quería ya terminar un poco terminar este tema del análisis y los indicadores con otro de los riesgos que se plantean de estos que os hablaba, que tiene que ver con el tema del dato y la captación del dato y cómo conseguirlo, ¿no? Riesgo de disponibilidad de esos datos, riesgo de la metodología para conseguirlos, ese riesgo de que el dato sea fiable, de que pueda o no pueda plantear un método para conseguirlo. Entonces, bueno, ahí os planteo esta es una tabla. Algunas de las diapositivas que estáis viendo proceden pues, puesto abajo del Pacto Mundial, de alguna de las presentaciones que hace el Pacto Mundial, ¿no? Concretamente esta, ¿no? Donde se ve muy bien si el dato es disponible, si no es disponible, si tiene calidad, si no, etcétera, ¿no? O sea, que alrededor también de la información que se capta, pues también hay que ser crítico sobre la calidad de ese dato, ¿no? Para que luego la información que estamos proporcionando pues sea
la más correcta y la mejor, que nos proporcione la mejor información, tanto a los gestores como al público en general al que dirijamos nuestros informes o nuestras comunicaciones. Bueno, hasta aquí es la parte que os decía de estas ideas que he ido planteando sobre este tema. Sé que lo he hecho algo rápido, pero bueno, quería por lo menos que vierais que temas que están ahí en todo este tema del análisis del impacto, el impacto y la agenda. Ahora os voy a presentar una serie de ejemplos. Aquí he puesto caso muy pretenciosamente, pero son unos pequeños ejemplos donde no los veáis como una cosa muy exhaustiva, muy elaborada y demás. Simplemente lo que quiero aflorar es algunas de estas ideas, ¿no?, que hemos estado poniendo en una pequeña práctica o en la práctica, cómo afloran, ¿no?, cómo se ven, ¿no? Aquí tenemos, son 4 pequeños ejemplos sobre los que voy a poneros algún énfasis. Y el primero en concreto, pues es una cosa sencilla, de 2 poblaciones que están separadas por un río, no tienen puente. Y bueno, pues analizando ese contexto y hablando con el grupo de interés, pues decía, bueno, pues la economía y el comercio mejoraría si pudiéramos pasar de un lado a otro mercancías pues en unos camiones. Entonces, bueno, este sería como nuestro nivel de análisis capa superior, y en nuestra capa siguiente, segunda capa, diríamos, bueno, pues qué intervención se me ocurre. Bueno, pues voy a disponer una balsa en el río a la que se pueda acceder por un camino estrecho. Y nos planteamos pues digamos, las 3 cuestiones, ¿no? Y también para responder, pues resultado, efecto, impacto son lo mismo, los entendemos. ¿Cómo lo entendemos? Pues con estos ejemplos intento poner un poquito de luz, ¿no? Como logro es lo que resulta, ¿no? ¿Qué es lo que resulta de aplicar, pues de ejecutar la acción que nosotros hemos previsto de la forma planeada? Ya nosotros hemos planificado, hemos puesto la balsa, y ¿cuál es el resultado inmediato? Pues el logro o el resultado, que como dicen en la teoría de cambio, por ejemplo, habla de producto o servicio, es la balsa, ¿no? Lo que ha surgido de esta intervención es que de pronto tenemos una balsa ahí en la orilla, ¿no? El efecto es lo que cambia de forma inmediata. Por el hecho de tener esta balsa, ¿qué es lo que ha cambiado de forma inmediata? También, en algunos casos, puede ser un resultado intermedio. También lo reconoce en unos modelos que es un resultado intermedio, o sea, antes de alcanzar el impacto. Pues el efecto que tenemos es que ciertamente las personas ahora pueden atravesar el río, bajan ese camino y se suben a la balsa y pasan al otro río, al lado del río. Pero ahora, si analizamos el impacto, tenemos que ir a 2 cosas. Primero, ¿cuál era nuestro objetivo de impacto? Y segundo, ver si cumple las características de que es un cambio sistémico, duradero y significativo. Aquí, si tuviéramos más tiempo, os dejaría que opinarais. Podéis hacerlo por dentro vosotros ahí y pensar si diríais tiene o no tiene impacto esta intervención que he planteado, ¿no? Aquí de forma sencilla. Yo os doy la solución. En realidad pongo ninguno. No hay impacto con respecto al objetivo de impacto que teníamos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de poner una balsa, pero no de arreglar el camino. Y los camiones no pasan por el camino. Con lo cual, yendo a lo que necesitaban los grupos de interés, bien, hemos conseguido un efecto. Lógicamente las personas pueden pasar, están más contentas, pero el objetivo que teníamos
y en relación con lo que nos pedía el grupo de interés, era que pudieran pasar camiones, con lo cual, tal y como ha resultado, pues no hemos tenido ese impacto que queríamos. Sí, ese logro, sí, ese efecto, pero no el impacto. Vamos con otro caso, otro ejemplo, que sería este que planteo de un pozo, donde, bueno, es típica población que no dispone de agua y niños, niñas, jóvenes tienen que desplazarse a un río que está remoto para traer el agua y poder disponer de ella, ¿no? La lógica de la intervención, pues dice, bueno, pues vamos a construir un pozo. Y es un constructor que construye el pozo físicamente y se marcha del lugar. Con nuestra lógica del resultado, lo que resulta inmediatamente, pues es que tenemos un pozo. Lo que ha cambiado de forma inmediata o a corto plazo, pues es que ahora las personas en este momento, recién estrenado el pozo, disponen de agua sin desplazarse, pero si introducimos digamos, de las 3 características que hemos dicho de impacto, un cambio sistémico, aquí sí parece que hay un cambio sistémico, pero duradero, no, si el constructor no ha instruido a las personas a cómo mantener el pozo y el pozo se seca, a la larga, medio, largo plazo, si no se nos ha secado el pozo, pues no ha habido impacto. Ha habido un efecto temporal, pero no ha habido impacto. Con lo cual, el efecto tiempo a la hora de considerar los análisis de impacto puede ser importante. Puede y es importante. Y hay que tenerlo en cuenta porque si no, pues estaríamos considerando mal el cambio que estamos pretendiendo o el objetivo. No estábamos alcanzando el objetivo que nos estábamos planteando. Vamos con el siguiente ejemplo, que seguramente me lo habéis oído alguna vez en mis charlas, el Pacto Mundial, que siempre lo saco, es mi estrella, ¿no? El comedor social. Cuando trato de explicar el tema de las metas, los objetivos y demás, así, hacemos el análisis de contexto y existen personas que no tienen acceso a la alimentación diaria. Desgraciadamente es algo que está ocurriendo ahora por efecto de la pandemia y lo tenemos ahí. Y bueno, pues vamos a alinearnos con una meta y con la 2.1 que habla de poner fin al hambre. Y aquí subrayo el tema de que la meta habla de una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año para la persona, ¿no? Para el beneficiario. Quiere decir que si una persona come un día y se marcha y no tiene posibilidades de comer el resto de los 364 días, pues realmente no estamos en esta meta, cumpliendo lo que se propone, el propósito de esta meta. Pero bueno, esa es otra consideración. Es decir, que cuando leemos las metas hay que leerlas completamente y ver qué es lo que está persiguiendo. Bueno, esta intervención, disponer comidas y cenas diarias. El resultado pues son las comidas que tenemos ahí. El efecto pues está paliando la necesidad de alimentación pues, de una serie de personas, y tendríamos nuestros beneficiarios. Y luego volvemos a hacer nuestro cuestionamiento sobre el impacto. Es decir, ya he puesto la palabra palía y entonces pues estoy dando muchas pistas, ¿no? Sobre el tema del impacto, en este caso, porque lo que va en contra, los paliativos va en contra de lo que es un cambio sistémico. Aquí le estamos dando el pez, no la caña, a las personas que están yendo a este comedor social, con lo cual está siendo un paliativo. Realmente estamos consiguiendo ese efecto de paliar esa necesidad de alimentación temporalmente, pero no estamos cambiando, no hay ese cambio sistémico, con lo cual no es impacto. ¿Qué podíamos haber hecho? Y si además del comedor social ponemos un taller de inserción, de manera que las personas que acuden al comedor les damos formación y les ayudamos a insertarse. Pues ahí, además de las comidas, si las personas se llevan un empleo y no necesitan el comedor, el efecto pues es un empoderamiento de esas personas y en el impacto, pues ahora sí las personas
tienen esa capacidad de alimentarse por sí mismos, tienen la caña y tienen una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Bueno, eso siempre y cuando se hagan la compra y cocinen de manera adecuada. Pero bueno, lo que sería comer todo el año, tener una alimentación todo el año, sí que lo estaríamos cubriendo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que ya poneros aquí de disponer una intervención de una manera o de otra, ¿no? En este caso aquí hay como dos acciones, ¿no? Que por sí mismas no cumplen el impacto, pero juntas sí que contribuyen al impacto que queremos conseguir. Por último, ya voy rápidamente con el tema de las mascarillas. Ahora que con nuestra pandemia, la meta 3.3D es poner fin a las enfermedades transmisibles, y subrayo poner fin. La intervención es disponer mascarillas, el logro son las mascarillas, el efecto que contenemos temporalmente la taja de contagios, pero el impacto, el objetivo de impacto, que es poner fin a esa enfermedad transmisible, pues con la mascarilla se está demostrando que no, estamos ayudando, es una de las acciones que necesitamos poner en marcha para llegar a este fin, pero por sí misma no está consiguiendo ese objetivo de impacto, que es poner fin a esa enfermedad. Es un paliativo. Y, lógicamente, causa su efecto, pero impacto no. Y ahora en este último cuarto de hora, voy a ver si os puedo proponer este ejemplo, que es un poquito más elaborado, donde voy a entrar ya en LBG, en la metodología LBG, y aflorar algunos de los temas que surgen, ¿no? Es un planteamiento muy sencillo, es un caso muy sencillo, pero con el que quiero aflorar algunas cosas, ¿no? para esta reflexión que estamos planteando, ¿no? en esta mañana, ¿no? Bueno, el ejemplo es una ONL, que es la que va a ser la promotora y gestionadora de un programa que se alinea con la meta 4.1, que tiene que ver con que los niños y niñas terminen el ciclo de enseñanza primaria y secundaria, que hace su análisis de concepto y quiere lanzar ese programa de escolarización, se pone sus objetivos, quiere que 10 niños cada año durante 10 años, hasta 2030, pues terminen la primaria y secundaria y tengan ese certificado, ¿no? O hayan alcanzado ese nivel, ¿no? de conocimiento y su certificado de que ha pasado el ciclo, ¿no? Y para ello pues se plantea pues, que necesito tener un edificio de escuela, necesito disponer de maestros, o sea, lanzar una acción para disponer de maestros, y por eso pues, va a plantear una alianza con una constructora, una universidad y una empresa del sector editorial pues, que se pone en contacto y dice pues, porque quiere colaborar con este proyecto, porque le gusta y se alinea, y ahora vamos a ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues plantea esa alianza, con lo cual, bueno, está alineado con el 4.1 y con el 17-17, que es el de las alianzas, ¿no? La meta 17-17. Si hacemos la ficha de análisis de ese nivel superior, pues este es el programa, el objetivo que ellos han planteado, con qué meta está alineada, cuáles son el año base y cuál es su objetivo 2030 y cuáles son cómo va a estructurar, contando con unos colaboradores que son los que van a hacerle esa parte que necesita, de acciones que necesita, y luego la gestión que la va a llevar la propia ONL, ¿no? Y si entramos a intentar analizar esta intervención desde el modelo de LBG, pues tenemos que aplicar el área de actuación de educación a la juventud, está en el ODS número 4, promover oportunidades de aprendizaje dentro de la categoría que hemos puesto formación y educación. Con la metodología sí que puede valorar sus aportaciones, los recursos aplicados al programa, eso lo tiene, y luego cuando va a mirar ya los resultados del programa, pues sí, como en este caso digamos el logro o lo que resulta pues son los niños que
esos ciclos, ahí no me salía ahora la palabra, o sea, los ciclos anuales, los cursos escolares, perdonad, los cursos escolares, cuántos participan en esos cursos escolares, serían como lo que resulta el producto, el servicio que está proponiendo, simplificando la cosa. Luego el efecto, que en este caso coincide con su impacto, porque lo que está buscando como objetivo es que los niños alcancen ese nivel de conocimiento y ese diploma, ¿no? Con lo cual, pues, lo que cambia es que esos niños que antes no tenían educación, ahora ya tienen ese nivel de educación, y en realidad el impacto serían los niños que han alcanzado ese nivel, esos 10 niños, ¿no? Pueden haber participado en el programa 100, pero si solo han alcanzado 10, pues serían esos 100 niños, esos 10 niños, ¿no? Sería una medida de su impacto, y el EBG pues, nos permite hablar de beneficiarios y categorizar pues, que han adquirido nuevas habilidades, mejoran su desarrollo personal, y nos permite caracterizar, en este caso, sí que tenemos una forma de hablar de ello con la metodología, ¿no? ¿Qué pasa con la constructora? Aquí lo que se le encomienda a la constructora es construir precisamente ese edificio, es lo que necesita la ONL, que se le construya ese edificio, ¿no? Y ya desde la óptica de la constructora se alinea con la meta 4A, que es construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a necesidades de los niños. Entonces, tiene una meta con la cual alinearse, que es construir estas instalaciones, con lo cual se puede alinear con la Agenda 2030, y desde su óptica, en el año 2020 no hay escuela, en el objetivo a 2020, que es cuando se planteaba esto, hay un edificio que es una escuela. ¿Qué ocurre desde el punto de vista, si quiere analizarlo, esta constructora con la metodología LBG? Pues está el tema de que con lo que puede gestionar esta constructora, sí que puede decir que consigue un resultado, que es el edificio, ese logro, y un efecto, impacto en este caso, porque su objetivo es construir el edificio y lo tiene, pero sí que puede decir que deja una capacidad instalada de un edificio, que si tiene 3 aulas y pueden ir 15 niños en cada aula, admite 15 niños, que deja como efecto, como impacto, la posibilidad de que 45 niños puedan cursar. Pero como no está en su mano la gestión del programa, no sabe si la ONL va a ser eficiente o no, si se van a dar las consideraciones, si la administración local lo va a convertir en un casino o en un cine. El edificio no está de su mano porque no lo gestiona, se tiene que quedar ahí, en relación a lo que es el análisis de ese impacto, porque todo lo demás que ocurra no está en su mano, no está en la mano de gestionarlo, ¿no? Sí, está en contacto con la ONL, pues sí podría decir, bueno, pues indirectamente, pero siempre y cuando le deis esa información a la ONL, estoy contribuyendo en ese programa de esa ONL, y sería la forma de informarlo, que estoy colaborando con ella con esto. Perdona, Manuel, soy Ricardo Navas, de Ferrovial. ¿Quieres que, porque me están surgiendo muchísimos comentarios, entonces, ¿quieres que esperemos a que acabes o te los vamos haciendo ahora? No, vamos a terminar como el tiempo. Estoy intentando correr para dejaros tiempo, vale. Ese cuarto de hora final, intentar terminar sobre las 12, no me queda mucho. Estoy yendo muy rápido y simplificando muchas cosas, y bienvenidos van a ser vuestros comentarios, para eso es, ¿no? Entonces prefiero, si no os importa, hacerlo al final. Yo os lo planteo y os planteo un poco todos estos temas, y luego pues los debatimos, ¿no? Porque aquí habría muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo considerarlo desde el punto de vista de la ONL, pues es algo que es necesario para el proyecto, con lo cual tiene que valorarlo, ¿no? Como una contribución, o si es una parte donada por el constructor de la construcción del edificio, y a lo mejor pues es un efecto multiplicador por su grado de participación, etc. O sea, aquí habría temas que entrar más profundamente, y no quiero entrar en
esos detalles, ¿no? Sino simplemente pues, un ejemplo sencillo y plantear estas cuestiones, ¿no? Voy rápidamente. Con la universidad, esta pues, es la que va a la que quiere alinearse con aumentar la oferta de maestros, que sería la 4C. Va a encargarse de formar a 3 maestros, según hemos puesto en el ejemplo, y bueno, pues se alinea con la 4C y con esa alianza, y va a ser su responsabilidad directa que es disponer de estos maestros. Y bueno, pues desde el punto de vista del EBG, pues educación de la juventud, y desde el punto de vista del ODS 4, pues es promoción de los maestros. Aquí tenemos un poco el mismo caso que anteriormente, ¿no? Es decir, para esta universidad, que lo que gestiona es estos maestros, pero no va a gestionar la parte de enseñar a los muchachos y muchachas en las clases, que ese sería el objetivo que tiene la ONL. El objetivo para esta universidad es formar a estos maestros, pues su análisis de impacto es que yo tengo como resultado pues, 3 personas capacitadas que han cursado estos cursos que yo he puesto, y como efecto para la comunidad, para él es un impacto, para esta constructora es el impacto, es que yo voy a poner en esa comunidad a 3 personas que están formadas como maestros, que luego esas personas se apuntan, no se apuntan con la ANL, discuten con ella y 2 se quedan y otra se va. Esa persona que se va, aunque no se quede en el proyecto de la ANL, pero sí tiene ese conocimiento y expertise de ser maestro, con lo cual queda como un efecto o impacto para la comunidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo analizaríamos el tema? Pues desde el EBG, pues como hemos dicho, ¿no? Como esos resultados y como ese impacto que os comentaba. Y luego he querido añadir el tema de la editorial, un poquito más complicado, más complejo, porque aquí es los objetivos que tiene, por poner en relevancia, que uno de los participantes puede tener unos objetivos que sean diferentes a los del promotor, pero que estén contribuyendo a que el promotor consiga su objetivo de impacto. En este caso, pues hay una editorial a la que estoy suponiendo que se alinea con el 4.7, que en este caso, el 4.7 habla de alumnos, pero es que sus empleados, las personas que forman parte del equipo, pues se formen, adquieran conocimientos para promover el desarrollo sostenible. Decide colaborar con 2 voluntarios cada año en el programa de la ONL. Y bueno, también como es una editorial, pues dice, bueno, pues voy a dar 3 libros para cada uno de los escolares que cursarán. Y bueno, pues esos son así a grandes rasgos lo que pretende, y bueno, pues está alineada con esa 4.7, con el 17, ¿no? Tenemos que estaría actuando en el desarrollo socioeconómico y educación a la juventud. Desarrollo socioeconómico porque no todos los voluntarios pueden ser jóvenes en la consideración que hace el EBG, y luego pues en el ODS 4, ¿no? Aquí tendríamos nuestra ficha de análisis, con lo cual tendríamos que, bueno, tiene un objetivo de suministrar libros, pero no hay ningún ODS que hable de libros, ni de proporcionar libros, ni en ese sentido, pero tiene ese objetivo y puede analizar el cumplimiento, ¿no? de este objetivo que tiene. Y luego, como una iniciativa B, pues se propone 2 objetivos, uno que es por el que quiere colaborar con esta ONL, pues ayudar a integrar niños, y otro pues es un objetivo propio, que es sensibilizar a su personal, y para eso pues con un programa de voluntariado y bueno, pues pero su objetivo es más interno, ¿no? Que le ayude este programa pues a su objetivo interno, ¿no? Y ahí estarían pues los diferentes niveles de análisis que podría plantear esta editorial en relación utilizando el marco de la agenda y utilizando pues otros criterios, que es el cumplimiento de sus propios objetivos, ¿no? Bien, y ya para terminar bueno, este sería el análisis de la editorial, cómo abordaría
el tema en LBG en cuanto a resultados, que serían, bueno, pues esos voluntarios, lo que resulta, ¿no? Esos son esos voluntarios, que están participando, etcétera, ese programa y demás, y esos efectos es realmente el número de voluntarios, pero además habría que verlo, porque si, por ejemplo, en este caso se está planteando tener una bolsa de voluntarios como objetivo de impacto, podría ser evaluar cómo va fluctuando esa bolsa, porque puede que algunos participantes luego no continúen, porque se aburran, porque no les haya gustado, porque al cabo de 2 o 3 años pues han cambiado sus circunstancias y ya no quieren participar, con lo cual realmente podría ser una medición de ese impacto, esa bolsa, cuántos de esos voluntarios permanecen, ¿no?, dentro de esa bolsa de voluntarios, y ir viendo pues cómo fluctúa, ¿no? Si se va hacia arriba, que fluctúe si va hacia arriba, si va hacia abajo, y también para medir la eficacia, etcétera, ¿no? Habría diferentes aproximaciones de análisis, ¿no? Pero en relación a la meta 4.7, pues es cuántas personas pues se han formado y han adquirido competencias en relación con el desarrollo sostenible, ¿no? Aquí os pongo la fotografía de un poco cómo sería el análisis de este proyecto en relación y solamente utilizando el marco de la Agenda 2030, lo que podría decir la ONL, que es la que gestiona el proyecto, que ha contribuido con una alianza a la meta de 4.1 con 100 niños que terminan los ciclos, que eso habría que evaluarlo porque pone la agenda la fecha de evaluación en el 2030. Luego, pues que la escuela está construida y que sigue haciendo pues su función. Cuando lleguemos al 2030 sigue en pie, puesto ahí, que tenemos esos 3 maestros, que esos 3 maestros en teoría siguen siendo maestros, están ahí, y uno de ellos no se ha dedicado ahora pues a ser programador informático y se ha quedado la comunidad con 2. Habría que ver que en 2030 seguimos teniendo 3 maestros, ¿no?, en la lógica, ¿no?, de la evaluación, ¿no?, del análisis. Y luego, bueno, pues la empresa editorial, pues cuántos de sus empleados han adquirido esos conocimientos, ¿no? En global sería el proyecto y en particular lo que cada uno de ellos, por su gestión y por su nivel de atribución, podría decir y sostener, ¿no?, que es su impacto, su contribución, ¿no? Y bueno, ya adicionalmente podrían surgir cosas como las que pongo aquí, que ha habido 300 libros de texto aportados por la empresa editora, ¿no?, como un objetivo cumplido para ella, ¿no? Y bueno, la última diapositiva, en relación a todo esto que he venido poniéndose encima de la mesa, es decir, bueno, y la metodología LBG, considerando estos 2 niveles, ¿no?, que os contaba, ¿no?, 2 capas de análisis de impacto, la parte superior de analizar el contexto, el que se quiere conseguir, con quién, quiénes son los grupos de interés, cuál es el objetivo de impacto y demás, es algo que como tal no está contemplado en la metodología. La metodología sí entra en lo que sería la capa segunda, que sería pues cuáles son las actividades cómo analizar pues esos recursos que estoy poniendo en esas actividades y cuáles son los resultados que estoy consiguiendo con estas actividades, sus resultados particulares y cuál sería su nivel de contribución a ese objetivo que yo tengo en el nivel superior, de la capa superior, que es mi objetivo de impacto que pretendo, ¿no? Y luego estaría la parte 5, que no está en la metodología, que sería analizar frente al objetivo de impacto que tengo, no frente a las actividades individuales, cómo está resultando si estoy consiguiéndolo, si no, si tengo que cambiar o no, cómo tengo que gestionar. Que ahí es donde está pues todo lo que comentábamos de que el análisis de impacto pues tiene que comprobarse que se produce ese cambio sistémico, que es duradero, con lo cual probablemente
comprobarlo, medirlo, captar esos datos requiere tiempo y significativo, pues que es la tercera característica, ¿no? Y bueno, pues sé que he sido muy rápido, muchas ideas, muchas cosas que he puesto sobre la mesa y ahora estaré encantado de compartir con vosotros pues todo lo que os haya podido suscitar, que este era el objetivo que teníamos con esta sesión. Cuando queráis, Ricardo, si quieres empezar tú porque tenías ahí algunas ideas que compartirnos, pues gracias, muchas gracias, Manuel. Pues yo comparto un poco, a ver, desde modestamente, mi discrepancia con bastantes de las interpretaciones que has ido haciendo, ¿vale? Entonces yo te lo cuento como lo veo para verlo, ¿no? O sea, para empezar, por ejemplo, con los ejemplos que has mencionado, algún ejemplo sobre el tema de ODS, ¿no? Por ejemplo, el de los comedores que mencionabas. A ver, todos los ODS están estrechamente relacionados, es decir, por supuesto, un acceso al trabajo y una formación, que es lo ideal, es dentro del desarrollo de las personas, educación, formación y acceso al trabajo, te va a garantizar un desarrollo y te va a garantizar una vida digna y probablemente con implicaciones en todos los componentes del desarrollo. Pero si tú haces eso, o sea, tú haces una actividad de formación y de acceso al empleo, tu foco es ese, no es el de hambre cero, ¿vale? El de hambre cero es el comedor y como tal sí que tiene un efecto y un impacto duradero, es decir, el impacto es que hay un servicio de comedor que garantiza que en una comunidad determinada nadie pase hambre porque tiene ese acceso. Por supuesto que es paliativo, pero es un servicio paliativo para que no haya hambre. Ese es su impacto en el ODS, desde mi punto de vista. Es decir, no necesita el otro componente para tener impacto en el ODS, lo tiene per se. Otra cosa es que el otro componente para el desarrollo de las personas sea fundamental, que estamos de acuerdo, ¿vale? Y que no soluciona, que el dar de comer no soluciona el problema intrínseco de desarrollo de esa comunidad, pero sí estáis impactando en que no haya hambre. Lo mismo un poco un poco la misma reflexión hacía con el tema de las mascarillas, que además yo creo que es especialmente relevante, ¿no? En este caso, que es porque estamos todos ahí. Por supuesto, no solucionan la transmisión, pero en el momento que tienen un efecto, un impacto en la mitigación de esa transmisión, sí están teniendo un impacto. Por supuesto, no la erradican, pero es que la erradicación de la enfermedad de transmisión es el objetivo final. Es decir, cuando tengamos la vacuna ya la hayamos conseguido eliminar. Eso ya será en 2030. Pero mientras tanto, toda aquella acción que contribuya a reducir la incidencia de esas enfermedades de transmisión, para mí sí están contribuyendo en el ODS. ¿Vale? Esa es un poco con la parte de las ODS. Y luego, en tu última reflexión de ese ejemplo que ponías de la construcción de la escuela, o sea, sobre todo, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando hacemos un proyecto, bueno, nos invocamos un proyecto con una ONG, lo que hacemos es una alianza. De hecho, estaba ayer hablando en un foro sobre alianzas. Entonces, como alianza en sí, ese proyecto es de todos los que pertenecen a esa alianza. Con lo cual, mi impacto, en este caso, si yo construyo la escuela, mi impacto no es construir la escuela, mi impacto es que haya 100 alumnos allí. Y no es el de la ONL, porque es una alianza, es de todos. Cada uno tiene su rol. Pero no es yo he hecho este compartimento y entonces este es mi impacto, porque los unos sin los otros, el proyecto no tiene, no se realiza y no está. Es decir, cada uno hace su rol
para que el impacto de las 100 niños en la escuela sea posible. No es que exista un edificio, no es que haya 3 maestros formados, no es que se repartan libros, porque sin los libros, que dices que no tiene impacto en el ODS, no tengo 100 niños formados. Entonces, cada uno tiene su rol, evidentemente, en esa alianza, pero el proyecto y el impacto es de todos los que forman la alianza. Vamos, eso es lo que yo, o así yo por lo menos lo entiendo, porque es que si no me parece que es como muy limitado y empobrecer un poco también la visión, ¿no? Es decir, porque no estás... O sea, es el proyecto en conjunto en el que te implicas. Si es una alianza, o sea, pero entiendo que muchas veces cuando hay una colaboración de este tipo, sí que estamos tendiendo a eso, ¿no? Bueno, esas son un poco mis reflexiones que me surgían al oírlo, ¿vale? Sí, gracias Ricardo. Me parece una discrepancia muy sana, muy saludable y bienvenida en el tema que propones. Aquí yo lo que estoy planteando, lógicamente es muy simplificado el ejemplo que he puesto y naturalmente si la implicación de esa constructora y es en todo el proyecto, acompañar en el proyecto y demás, estamos en otro ámbito, ¿no? Por eso cada actuación pues tiene sus cosas que analizar y demás. Aquí estaba planteado como que el constructor, por ejemplo, en este caso, pues en el 2020 pone el edificio y luego se va. Es decir, ha dejado el edificio y se va. No sigue participando en el programa que esa ONL es realmente la que lo ha propuesto y la que lo está gestionando. Es decir, el buen fin de esa intervención es como esa ONL, así le estaba planteando el ejemplo, sea capaz de aglutinar a todos esos otros, digamos, recursos que necesita para que aquello suceda, ¿no? Porque puede ser que tengamos edificio, pero no consiga la ONL que la universidad ponga a los maestros, entonces no van a salir los niños. Y el constructor ahí no puede hacer nada, porque si el gestor está siendo la ONL, el constructor no puede hacer nada, salvo que tenga contactos con la universidad. Iba exagerando el tema, exagerando el nivel de corte, ¿no? Lógicamente, tú dices, si hay más participación, más alianza, lógicamente hay que verlo como tú lo estabas planteando. Y luego con el otro tema que decías, eso es lo que he tenido siempre desde el principio, un poco de que la prioridad, o sea, lo que está escrito en el marco, y si lo tomamos como un marco y como un estándar, lo que está escrito en la meta es la prioridad que se quiere alcanzar. Y por eso ponía el énfasis de que se dice poner fin a la enfermedad transmisible. Y una de las cosas que si lees el documento y lo lees detenidamente, lo que se pretende son cambios sistémicos. O sea, tú con una mascarilla no estás produciendo un cambio sistémico, estás contribuyendo. Es una de las acciones que tú tienes que hacer necesariamente para eso, que al final, si no la tienes, probablemente el punto de partida del que vas a ir con tus vacunas y con el resto de las cosas, pero, pues va a perdóname, ser Manuel, mucho pero peor. con el caso, o sea, en el caso de las mascarillas, que nos centremos aquí, ¿no es sistémico en sí el uso de las mascarillas? Claro que lo es. Es decir, es totalmente diferencial. Es decir, nuestra vida hace 6 meses ahora es totalmente distinta, entre otras cosas, por el uso de las mascarillas, sin las cuales, en principio, habría una incidencia que tendríamos abocado, o sea, que estaría desbocado, con lo cual, por supuesto que es sistémico. Es decir, más allá de que, por supuesto, el objetivo final es el fin, pero es que ese será en 2030. O sea, es decir, hasta que no erradiquemos la enfermedad, no hay incidencia. Por eso, No puede ser. no, Ricardo, no, esto no quita, que hemos dicho muchas veces, que no haya dejas, es como por ejemplo lo que ponía siempre el ejemplo del cáncer, porque no estén los ODS esas dejas de las investigaciones con el cáncer, pues claro que no. Vamos, estaríamos completamente equivocados haciendo ese tema y porque las mascarillas no estén recogidas o no sea realmente cumpla con esas características que estamos determinando para decir eso es un cambio realmente.
no es un paliativo. Un paliativo va en contra de esa definición, que por eso es la que he empleado. Entonces, por supuesto que no hay que dejar de poner las mascarillas, pero otra cosa es cuando nosotros informemos o estemos informando, es decir, bueno, pues se ha puesto en marcha esta acción, las mascarillas más están contribuyendo con este efecto. Pero a la hora de evaluar si al final no conseguimos la vacuna o no conseguimos y llega el año 2030 y estamos con el COVID todavía, Dios no lo quiera, pues diríamos, no se ha conseguido, por muchas mascarillas que nos hayamos puesto. Eso es a donde yo voy. Eso es a donde yo voy a lo que es el... Claro, pero si el tema es una cosa, o sea, digo, por entenderlo, ¿eh? O sea, es que entonces no hay contribuciones a ese hasta si no son la vacuna. Es decir, que es lo que yo creo que no puede ser. O sea, es decir, desde el punto de vista de la medición y desde el punto de vista del reporte, ¿vale? Es decir, que creo que estamos haciendo a lo mejor una lectura muy cerrada de eso. Es decir, no puede ser que hasta que no haya una vacuna, todo lo demás no incida en esa meta, ¿vale? Sí, Perdón, me gustaría hacer un comentario porque Manuel ha puesto ejemplos un poco extremos para dar a punto, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo, porque en LBG hacemos la diferenciación entre una aportación puntual, una inversión social, una iniciativa alineada con el negocio. Y cuando estamos hablando de inversión social, todos vais a reconocer, siempre digo, aportación puntuales, no vamos a medir el impacto porque no podemos. Es que es una aportación, hemos dado algo y no esperamos un retorno que podemos medir. Pero cuando es una inversión social, sí. Y este es donde el objetivo de la iniciativa. Como el caso, yo pienso del proyecto vuestro de la agua en Tanzania. Hiciste todo el proyecto, estaba todo involucrado desde el primer momento, el impacto que vas a conseguir con este proyecto, ¿no? Y en el caso que Manuel ha explicado del colegio, de la escuela, esto si está haciendo una empresa, miembro de LBG, alianza con universidad, etcétera, editorial, realmente está enfocando para conseguir este impacto. Luego, entonces estás haciendo una contribución para conseguir este impacto. No podemos, estos impactos, los ODS son para gobiernos, no son para empresas. Ahora, cada uno puede contribuir a generar este impacto. Entonces, creo que hay un filtro más. En LBG, si entramos en un proyecto de inversión social, sí podemos considerar el proyecto en su conjunto, aunque solamente estamos construyendo el colegio. Este es una pieza fundamental, es como el cuento de el albanero haciendo un catedral, ¿no? Es un punto y entonces sí podemos considerar que estamos consiguiendo este impacto. Pero John, disculpa, pero yo en línea de lo que comenta Ricardo, en el caso de mascarillas, por ejemplo, sí que es cierto que se considera una aportación puntual o que la estamos considerando como tal, porque es un hecho puntual y es ahora mismo una pandemia puntual. Por tanto, entiendo que las aportaciones que al final son aportación de distintas empresas, es la contribución que se hace a este nivel, sí que creo que se tendría que considerar como un impacto a nivel primer choque ante el tema de pandemia, por mucho que sea una aportación puntual, porque es un hecho puntual, de hecho, no puede haber una inversión social, bueno, entiendo yo, sobre un tema que ya estamos considerando, al menos en el LBG, como un... Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo es que hay cosas de las que comenta Ricardo que es cierto, al final la sensación es que como empresas al final casi no puedes considerar que aportas nada, porque con que no impactas casi en nada, porque al final tu aportación es relativa. Bueno, no lo sé. A mí esta es una duda que se me genera con el tema de impactos y de hecho en ODS, porque depende habría que marcar un criterio claro de que cuándo tenemos o no tenemos que marcar ODS, porque hay a lo mejor empresas que consideran que una pequeña gota está impactando, no digamos impactar, pero sí que está ayudando
en algún ODS que aunque por sí misma no tenga valor, pero al final un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, consideramos que sí que a lo mejor esa acción que no tenga mucha relevancia sí que está relacionada con un ODS en concreto, o si no, marcar un criterio de solo proyectos, como tú comentas, de inversión social potentísima o que tengan un impacto así tan marcado, pues se les marca un ODS. Yo esta parte a mí me preocupa porque nosotros personalmente no creo que lo estemos haciendo bien, reportando me refiero, ¿eh? Pero bueno. Perdón, es que no quiero monopolizar, pero por poner otro ejemplo, y ya me callo y dejo que contribución a las vacunas, ¿no? Pues en nuestro caso, por ejemplo, también hemos contribuido con donaciones a desarrollo de vacunas. Pero siguiendo el criterio que decía Manuel antes, en realidad no hemos contribuido al ODS, porque hemos contribuido a la investigación de la vacuna. Que lleguen a éxito o no esa vacuna, no está 100% garantizado. Pero claro, es decir, si eso se escapa a nuestro control. Pero mi opinión es que sí es una contribución al ODS, es decir, es a la investigación para frenar la enfermedad, independientemente de que esa investigación luego tenga unos resultados determinantes o no, ojalá que sí. Sí, sí, Ricardo, no me lo tomes como un extremismo de decir que no hay que digo, informar. Por entender un poco, ¿sabes? Es que creo que hay veces que, digo, por un poco lo que comentaba Alicia, de poner también un poco el margen de, si no es que igual es que somos demasiado restrictivos en cuanto a nuestras capacidades, no sé. Simplemente, entiéndeme una cosa, por supuesto que hay que informar que estás alineado con esa meta, que es una de las acciones que son necesarias, en este caso, para poder tratar lo que persigue la meta, que es ese fin, en este caso, que sería de la pandemia. Y es que, por ejemplo, en la teoría del cambio habla de los efectos como resultados parciales. O sea, habla no ya de impacto, sino de efecto, como resultados parciales, como hitos que hay que ir cumpliendo para que se alcance el objetivo de impacto, que el objetivo de impacto es el final que ha puesto Naciones Unidas, que es poner fin a la tuberculosis, por ejemplo, en este caso. No hablaba del COVID en este caso. Entonces, hay que dar una serie de pasos, que algunos de ellos por sí mismos no están alcanzando ese objetivo de impacto, pero que son necesarios hacerlos. ¿Y por qué no hay que informar? Por supuesto, si está trabajando en ese alineados con esa meta, se están haciendo todas estas acciones y estas acciones, algunas están contribuyendo directamente a ese objetivo de impacto y otras son necesarias para hacer y se informan ahí en lo que estamos haciendo. No estamos diciendo en ningún momento, y yo no digo en ningún momento que no se hable de ello. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo que ocurrió en el año 2020 con una evaluación llevándola al extremo, que llevamos a determinadas cosas, están haciendo muchas cosas, muchas de ellas pueden ser necesarias o dándole vueltas a algunos temas, y llega el momento de la evaluación y el evaluador dice, a ver, aquí ponía, se ha puesto fin a la tuberculosis, tomándolo estrictamente como si fuera una norma de las que... y fuera un auditor, ¿se ha puesto fin a la tuberculosis? Pues en ese momento dirá, pues no. Y aquí estaba escrito, lo que sí podremos decir es que la tasa digamos, de los afectados por la tuberculosis pues pasó de 100 a 20. Y ese será el análisis. Perdona, yo estoy de acuerdo con Ricardo y con Alicia, ¿no? Y yo creo que por parte de las empresas nosotros aportamos el granito de arena con las acciones que desarrollamos, que son necesarias para llegar a cumplir unas metas y unos objetivos que se están poniendo a nivel mundial, y el problema que tenemos es cómo medir ese impacto con el que nosotros aportamos, ¿no? Pero cada paso es un impacto. O sea, el tema de la medición de impacto no viene ahora con los ODS, viene desde hace mucho tiempo pues yo vengo del mundo del medio ambiente, ¿no? Y ya con
con esos temas son muy complicados, son muy subjetivos y demás. Entonces nosotros no podemos entrar en el impacto a nivel global de unos objetivos o de unas metas de Naciones Unidas. Tendremos que ir a focalizar en lo que nosotros podemos afrontar, ¿no? Desde cada una de las empresas con nuestro granito de arena, porque es que si no, en cualquier caso, no aportaríamos nada. O sea, bueno, pues nos olvidamos y no aportamos nada, ¿no? Porque sabemos que nunca vamos a conseguir tener un impacto en esto como tal. Porque o te dedicas a ello, pues en el ejemplo que decía Ricardo de las vacunas, o te dedicas a ello, o si tú estás aportando en una fase en la que, oye, se está investigando, no lo vas a considerar impacto al final de la cadena, pero sí que tiene su impacto, porque si no tienes esa investigación, esas pruebas y error, aunque esa investigación exactamente en la que han aportado en ese momento no se consiga un resultado, pero se sabe que para conseguir ciertos resultados se necesitan pues varias investigaciones, etc, etc. No sé si me entendéis. Entonces, o sea, si no tenemos las manos atadas totalmente, ¿no? Para la medición para ver la aportación que tienen nuestras empresas con el desarrollo de estas acciones sociales. O sea, yo lo veo así. Sí, soy Marta. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En los ejemplos que Manuel ha intentado dar los extremos, pero precisamente con LBG estamos captando aquellos proyectos donde sí podemos tener un impacto que es atribuible a nuestra acción. Entonces, el caso de vacunas para mí es claramente un proyecto enfocado en un ODS que no podemos hacer, que hemos erradicar las vacunas, pero Ferrovial está contribuyendo a esto con su donación, sí. Este es el objetivo de dinero, no es por otro, esto es muy alineado. Hay otras acciones que las empresas hacen de su acción social que no encaja con ningún ODS y eso no quiere decir que no tienen que hacerlo, ellos tienen sus motivos y objetivos. Y hay muchos ODS que no, metas de los ODS que ninguna empresa puede colaborar en ellos porque que no están enfocadas para que hace una empresa. Ahora, en medida que cualquier empresa mantiene puestos de trabajo, está contribuyendo a la ODS de que hay empleo para todos. Yo creo que ahí un poco la clave, y es lo que veníamos haciendo, ¿no? Es que en cada uno de las iniciativas se defina, teniendo en cuenta unas premisas, ¿no? que sean comunes para todos, se definan esos impactos. O sea, no ver el impacto final en el ODS, en la meta, ¿vale? Que define Naciones Unidas, porque nunca vamos a llegar a eso, porque nunca vamos a saber. O sea, hay miles de indicadores, pero esos indicadores no los manejamos nosotros a nivel global. Entonces nunca vamos a poder saber cómo relativizar nuestro aporte. Pero sí tenemos unos impactos que son los que queremos conseguir con cada una de las iniciativas. Y yo creo que tenemos que ir por ahí, porque si no, no sé lo que piensan los demás. Pero es la única vía de que podamos hacer algo en ese sentido. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. También decirte que estoy de acuerdo y ahí estamos en esa capa 2 que yo os hablaba, de la capa 1 y capa 2. Naciones Unidas ha puesto la capa 1 y es la que va a ver ese indicador, ese objetivo que se ha puesto en las metas, y para eso se ha puesto sus indicadores, y Naciones Unidas va a ver ese indicador. Y otra cosa son de las acciones que se desarrollen por parte de todos los que están interviniendo y que hay que analizar pues lo que están consiguiendo esas acciones, y eso es lo que pretendemos y hacemos con la metodología LBG. Y bueno, no creo que no se me está interpretando
bien si se me está interpretando como extremista, es decir, no, si es que solamente vamos a apuntar, si hemos conseguido el fin de la pandemia, nos lo apuntamos y si no, no voy a ese extremo. Y si he transmitido eso, vamos, he fracasado y os tengo que pedir disculpas, ¿no? Se trata de decir que sin perder de vista el horizonte de a lo que queremos llegar y que es lo que ha planteado Naciones Unidas, vamos a ver ese análisis que podamos hacer de cómo se está contribuyendo a ese objetivo de Naciones Unidas, pero sin dejar de evaluar y analizar lo que cada acción o que cada empresa en este caso se está poniendo como su objetivo propio. Por eso ponía el ejemplo del objetivo propio que tenía esta empresa editorial, ¿no? Tenía sus objetivos propios y un poco iba en el sentido que lo que está haciendo también contribuye a lo de esta ONL, pero tiene sus objetivos propios y tiene que evaluar sus objetivos propios y cómo está yendo, como eficacia, como eficiencia, si está alcanzando esos objetivos, sus metas y cómo medirlo, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con todos los que estáis hablando sobre este tema y perdonad si he parecido un extremista, ¿no? Al revés, solamente es ponerlo ahí en el horizonte, decir, de no perder de vista que lo que propone Naciones Unidas son cosas muy concretas. Yo creo que también hay un tema que los ODS mismos son de 2015. El tema en sostenibilidad es innovación y las cosas van cambiando. Los ODS en cierto modo han quedado anticuados porque tratan temas que son importantes, pero los temas van cambiando. Ahora, después de la pandemia, el tema de educación, pensar que necesitamos edificios físicos para dar una clase, pues hoy en día el problema es completamente diferente cómo está cambiando todos estos temas. Y que tenemos que hacer es utilizar los ODS en medida que veremos, pero incluso los ODS deben evolucionar.